Muy buenos días para todos, profesor y compañeros. Mi nombre es Marley Pérez. Mi grupo está conformado por Ever Zambrano, Álvaro Leal, Mariana Leal, Rosa Caicedo, Rosa Lugo, Romer Petty, Jenderson Ramírez y Juliani Blanco y Yuleini Pereira. Nosotros le vamos a hablar sobre los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Buenos días, profesor y compañeros. Hoy vamos a hablar un poco del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Este punto lo vamos a exponer mi compañera Rosa Lugo y mi persona, Romer Petit. El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos es el conjunto de normas e instituciones encargadas de asegurar la promoción y protección del derecho internacional de los derechos humanos, ¿verdad?, en el continente americano. Este sistema fue creado en el marco de la Organización de Estados Americanos, OEA, y promueve un recurso a los habitantes de América que han sufrido violación de derechos humanos por parte del Estado. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos se fundamenta en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada en 1948, con la Carta de la Organización de Estados Americanos de 1948 y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en 1969 y vigente desde 1978. Los órganos principales del sistema interamericano encargados de promover y proteger a la región son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad?, CIDH, como lo establecen sus siglas, con sede en la ciudad de Washington, D.C., y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ubicada en San José de Costa Rica. La CID es un órgano principal y autónomo de la OEA, creado en 1959 y cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención de América sobre Derechos Humanos, y que actúa en representación de todos los Estados miembros de la comisión, que está integrada por 7 miembros independientes, expertos en derechos humanos, que no representan ningún país y son elegidos en la Asamblea General de la OEA. Una secretaría ejecutiva con sede en Washington, D.C., Estados Unidos, le da apoyo profesional y técnico administrativo a la comisión. Gracias. Saludos cordiales. Continuando con la disertación del tema, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos tiene como misión promover la observancia y defensa de los derechos humanos en todos y cada uno de los estados de América, de acuerdo con los más altos estándares internacionales, a fin de salvaguardar la dignidad de las personas y afianzar el Estado de Derecho y la democracia. En cuanto a la visión, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos quiere ver un hemisferio democrático, inclusivo y comprometido en la protección de los derechos humanos de todas las personas y los pueblos del hemisferio, donde todos vivan con dignidad, igualdad y justicia. Es por ello que la Comisión Interamericana tiene como función principal promover la observancia y defensa de los derechos humanos en América. Y esta función la ejerce a través de la realización de visitas a los países, actividades o iniciativas temáticas, la preparación de informes sobre la situación de los derechos humanos en un país o sobre una temática particular, la adopción de medidas cautelares o solicitud de medidas provisionales a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el procesamiento y análisis de peticiones individuales con el objetivo de determinar la responsabilidad de los estados por violación a los derechos humanos y emitir las recomendaciones que considere necesarias. Muchas gracias. Buenas tardes, estimados compañeros, buenas tardes, estimado profesor. Hablemos ahora de lo que son los sistemas internacionales de protección a los derechos humanos, más específicamente de su finalidad u objetivos fundamentales. Estos están basados más que todo en garantizar la dignidad del ser humano en cualquier parte del planeta. Primero tenemos la promoción
y protección universal. Esto permite garantizar que los derechos humanos sean respetados, protegidos y promovidos en cualquier parte del mundo. Como segundo tenemos la supervisión y cumplimiento. Estos sistemas establecen mecanismos de vigilancia para monitorear el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos. Como tercero tenemos la prevención de violaciones, una función crucial. Esto se logra mediante la sensibilización, la educación y la implementación de medidas preventivas. Como cuarto, solución de conflictos y reparaciones. Cuando ocurren violaciones a los derechos humanos, estos sistemas proporcionan mecanismos para la solución de conflictos y la reparación de víctimas. Como quinto, tenemos educación y sensibilización. Esto permite que los derechos humanos sean esenciales para crear una cultura de respeto y dignidad. 6. Asistencia técnica y capacidad institucional. Estos sistemas proporcionan asistencia técnica y apoyo a los estados para fortalecer sus capacidades en la protección de los derechos humanos. Ahora bien, estos sistemas internacionales de protección a los derechos humanos también cuentan con una serie de características propias de estos sistemas. Dentro de estas características tenemos primero la universalidad. Estos sistemas buscan proteger los derechos de todas las personas sin distinción de raza, sexo, religión, nacionalidad, orientación sexual, entre otros. Como segunda parte tenemos la interdependencia e indivisibilidad. Los derechos humanos son interdependientes e indivisibles, lo que significa que todos los derechos son iguales de importantes sin interrelacionados. Como tercero tenemos la legalidad. Basados en tratados y convenciones internacionales, estos sistemas tienen su base legal sólida. Como cuarto tenemos la supervisión y monitoreo. Los sistemas cuentan con órganos y mecanismos específicos como comités, comisiones y tribunales que supervisan y monitorean la implementación de los derechos humanos por cualquier estado. Y como quinto, acceso a la justicia. Facilitan el acceso a la justicia para la víctima de violaciones de derechos humanos. Sexto, mecanismos de denuncia y reparación. Séptimo, cooperación internacional. Y octavo, educación y sensibilización, que permite promover la educación y la sensibilización sobre los derechos humanos. Otra característica fundamental es la prevención y protección temprana. El décimo es asesoramiento y asistencia técnica, que proporciona asesoramiento y asistencia técnica a los estados para fortalecer sus capacidades en la protección de los derechos humanos. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Mariana Vargas. Los sistemas internacionales de protección son fundamentales en el ámbito interamericano para salvaguardar los derechos humanos y asegurar la justicia en la región. Estos sistemas, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, trabajan para promover y defender los derechos humanos en todos los países miembros de la Organización de los Estados Americanos. Esto incluye la protección contra las violaciones como la tortura, las desapariciones forzosas y la discriminación. Las instituciones de protección supervisan el cumplimiento de los acuerdos y tratados internacionales de derechos humanos a través de informes, visitas y audiencias. Monitorizan las situaciones de diferentes países y emiten recomendaciones para mejorar las prácticas de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene la capacidad de juzgar casos de violaciones de derechos humanos y emitir sentencias vinculantes para los estados. Esto asegura que las víctimas tengan recursos adicionales cuando los sistemas judiciales nacionales fallan como en proporcionar justicia. Estos sistemas también ayudan a desarrollar estándares y normativas que los países deben seguir para proteger los derechos humanos. Esto incluye la interpretación y la expansión de los derechos contenidos en tratados como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, a través de programas de capacitación y educación. Se fortalecen las capacidades de defensores de derechos humanos, jueces, abogados y la sociedad civil en general, para que conozcan sus derechos y sepan cómo defenderlos. Los países internacionales de protección en el ámbito interamericano juegan un papel crucial en la promoción y la vigilancia y la defensa de los derechos humanos, asegurando que todas las personas
puedan vivir con dignidad y justicia. Muchas gracias. Sistema Universal de las Naciones Unidas y Organización de los Tratados. La protección de los derechos humanos se fundamentan en dos partes. ¿Cómo se protegen esos derechos humanos? Los derechos humanos han sido reconocidos en diferentes tratados internacionales para que se protejan y para llegar a tomar medidas, como principalmente tenemos como primero el Estado. El Estado es el que se encarga de llegar a tomar medidas para prevenir, para investigar y sancionar en el momento de que debe ser posible cuando violan sus derechos humanos. Sin embargo, a través de llegar en el Estado se debe cumplir con las obligaciones cuando entran en sus juegos internacionales de protección, así como también con el cumplimiento o las controversias para decir si algunas u otras controversias del sistema universal y sus tratados amplios de los órganos de los tratados y sus amplios estados puede que se hayan sido certificados al momento de ser tratados. ¿Cuáles son los más importantes? Tenemos los organismos principales de la ONU, la Asamblea Nacional, tenemos la Organización del Deliberativa de los Estados y sus miembros, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social. A continuación lo dejo con mi compañero Ever. Muy buenos días, mi nombre es Ever Zambrano. Los sistemas regionales de protección de los derechos humanos son organismos internacionales cuyo objetivo es promover, vigilar y defender la protección de los derechos humanos a nivel regional o continental, así también como decidir la responsabilidad de aquellos estados que vulneren los derechos fundamentales. Cuentan con diferentes organismos y tribunales de justicia y están basados en diferentes tratados o convenios. Los sistemas regionales son: a nivel de América tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, D.C., basada en la Carta de la OEA y en la Convención Americana de Derechos Humanos, y cuenta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San Juan de Costa Rica. A nivel de Europa tenemos el Convenio Europeo de los Derechos Humanos con sede en Roma, basada en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y que cuenta con el Tribunal Europeo de Estrasburgo, ubicado en Francia. A nivel de África tenemos la Comisión Americana de Derechos Humanos y de los Pueblos, ubicada en Gambia, basada en la Carta Africana de Derechos Humanos y que cuenta con la Corte Africana de Derechos Humanos, ubicada en Tanzania. A nivel del mundo árabe tenemos el Comité Árabe de Derechos Humanos, creado por la Liga Árabe, basado en la Carta Árabe de Derechos Humanos, ubicados en el Cairo, Egipto, y que cuenta con la Corte Árabe, que solo es reconocida por Arabia Saudita y se encuentra en Túnez. Y al nivel de Asia podemos encontrar la Comisión Intergubernamental de ASEAN 2009, basada en la Carta ASEAN de los Derechos Humanos, ubicada en Tailandia y que aún no cuenta con un tribunal. Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Leal. En este momento vamos a exponer el punto sobre la definición del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. El Sistema Interamericano de los Derechos Humanos es un conjunto de instituciones y mecanismos que busca promover y proteger los derechos humanos en los países de América. Este sistema está compuesto por la Organización de Estados Americanos, más conocido como la OEA, y sus órganos involucrados con los derechos humanos. Sus componentes principales son: 1. Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la CADH. Esta fue adoptada en 1969, establece los derechos y libertades fundamentales que deben ser garantizados por los estados. Conocida también como el Pacto de San José de Costa Rica. 2. Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CDHI. Esta fue establecida en el año 1959. Es un organismo principal de la OEA. Se encarga de promover y proteger los derechos humanos, como de recibir denuncias y de violaciones. Realiza informes sobre las situaciones de derechos humanos en los países miembros. 3. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, creada en el año de 1979, actúa como un tribunal que juzga los casos de violaciones de los derechos humanos. Sus decisiones son vinculantes para los estados que han adoptado su jurisdicción. Es decir, en conclusión, todos los países miembros que pertenecen a la Organización de Estados Americanos están sujetos a la normativa jurídica en relación a la protección, garantía de todos los derechos humanos de todos los países miembros. Por tal razón, cada país signatario de estos acuerdos o convenios
ante la OEA está obligado en respetar, garantizar y proteger la vida de todos los ciudadanos, tanto en su territorio como en otros territorios. Muchas gracias. Saludos cordiales para todos, mi nombre es Yuleni Pereira. Pertenezco al punto número 4 en compañía de Álvaro, que vendría siendo funciones del sistema interamericano. La promoción sería fomentar el respeto y la educación en derechos humanos en la región. Seguidamente, la protección, investigar y abordar denuncias de violaciones de derechos humanos. La asesoría, busca proporcionar recomendaciones a los estados sobre cómo mejorar su legislación y prácticas en materia de derechos humanos. Los mecanismos de denuncia son los siguientes. El principal sería peticiones individuales. Los ciudadanos pueden presentar denuncias ante la CIDH sobre violaciones de derechos humanos. Ahora bien, los informes de país. La CIDH elabora informes sobre la situación de derechos humanos en los diferentes estados miembros. El sistema interamericano es fundamental para la defensa de los derechos humanos en América Latina y el Caribe, ya que proporciona un marco legal y mecanismos de supervisión que permiten a los ciudadanos buscar justicia y reparación ante violaciones. Entre los desafíos principales, pues tendríamos el cumplimiento. Muchos estados no cumplen con las recomendaciones o decisiones de la CIDH y la Corte IDH. Los recursos. La falta de recursos y apoyo político puede limitar la efectividad del sistema. Muy buenos días, mi nombre es Yuleni Blanco y voy a hablarles sobre el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Es una institución encargada en asegurar y proteger los derechos humanos en el continente americano, para así asegurar que los estados cumplan con las obligaciones de los derechos humanos. El Sistema Interamericano tiene dos órganos de protección: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La Comisión es un órgano de la OEA y esta es la principal encargada en promocionar los derechos humanos y supervisar que todos los estados pertenecientes al continente americano estén cumpliendo con las obligaciones de los derechos humanos. Esta realiza comunicados de prensa, informes, visitas al país y solicitan información a los estados y conocen de peticiones individuales donde se alegue la violación de los derechos humanos por parte de una persona o de un grupo de personas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano judicial y está encargado de supervisar el cumplimiento de la Comisión Interamericana. Esta está ligada a la Convención Interamericana y solo tiene competencia para juzgar a estados, a países que hayan ratificado la Convención Interamericana, es decir, aquellos que hayan aceptado la competencia de la Corte. Para que un país sea juzgado por la Corte Interamericana, tiene que estar ratificado en la Convención Americana antes. La Corte, al ser un tribunal, tiene funciones más restringidas que de la Convención Interamericana de Derecho. Y sus funciones son las siguientes. La Corte puede conocer casos de violaciones de derechos humanos y así dictar sentencias de los hechos y así ordenar las preparaciones pertinentes, casos en los que puede pasar por un proceso ante la Comisión Interamericana.
Es decir, no se puede llegar directamente ante la Corte y demandar. Esto tiene que pasar por un proceso. La segunda función es emitir opiniones consultivas donde la Corte puede aprobar o no una ley sobre derechos humanos. Y las opiniones consultivas solo pueden ser solicitadas por Estados miembros de la OEA o por órganos de la OEA. Su tercera función es ordenar funciones de medidas en casos de extrema gravedad y que haya un riesgo de un daño irreparable. Es decir, estos pueden tomar medidas donde se afecte lo que es los derechos humanos en los países pertenecientes, en los países miembros de esta Convención Interamericana, en los países americanos específicamente, donde se fundamenta lo que es la protección de los derechos humanos y donde estos tienen que promover lo que es el cuidado y la protección de los derechos humanos de los países pertenecientes. Hola, mi nombre es Rosa Caicedo. El día de hoy me corresponde hablar sobre la Corte Penal Internacional. Podemos decir que es un tribunal internacional establecido para juzgar a individuos acusados de delitos graves que afecten a la comunidad internacional. Fue creada por el Tratado de Roma, adoptado el 17 de julio de 1998, pero comenzó a funcionar el 1 de julio del 2002. Es el primer tribunal permanente encargado de procesar crímenes internacionales. Dentro de su importancia podemos nombrar que juega un papel crucial en la lucha contra la impunidad, contribuye al desarrollo y evolución del derecho penal internacional. Es un órgano fundamental en la promoción y protección de los derechos humanos a nivel global. En cuanto a la protección de los derechos humanos, responde a la necesidad de garantizar justicia para las víctimas de crímenes graves, como el genocidio, los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, promoviendo el respeto a sus derechos. En cuanto al acceso a la justicia, ofrece un mecanismo para que las víctimas en algunos casos presenten sus testimonios y participen en procesos judiciales a través de la presentación y observaciones de las víctimas. Si hablamos de los desafíos de la protección de derechos humanos, podemos decir que hay una cooperación limitada. La eficacia de la Corte Penal Internacional respecto a los derechos humanos se ve limitada por falta de cooperación de algunos estados, especialmente en aquellos que no son parte del Estatuto de Roma. La Corte ha enfrentado desafíos y críticas en cuanto a su capacidad para actuar y de manera efectiva en situaciones de graves violaciones de derechos humanos, especialmente en el contexto de los conflictos armados. La Corte Penal Internacional contribuye a la educación en derechos humanos y también en derecho internacional. Esto es esencial para mejorar la efectividad de los gobiernos nacionales en el cumplimiento de sus obligaciones, sobre todo en los derechos humanos. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.